Shalom, amados, bendiciones para todos. Damos muchísimas gracias a nuestro Padre por toda esta bendición que nos otorga cada, cada miércoles, mitad de la semana, y con ello ahondar un poco en todo lo que tiene que ver con las escrituras bíblicas y por supuesto con la revelación que nos da nuestro Padre a nosotros en cada momento. Hoy vamos a iniciar un nuevo libro en esta parte 3 de Revelando las Escrituras y por eso les animo a que estén muy atentos porque es un libro que tiene mucho de dónde expresarle la gratitud a nuestro Padre y sobre todo afianzar nuestra identidad. Amado Señor, te damos gracias, Padre, por este momento que nos brindas de dar esta enseñanza. Te pedimos que seas tú dirigiéndome para que esa palabra sea tuya, Señor. Que abran los corazones y el entendimiento a todos los que lo van a escuchar. Por los méritos de tu Hijo amado, nuestro Mesías Dios Josué. Amén y amén. Bueno, amados, se trata del libro de Ruth. Un libro que son 4 capítulos, pero que tiene que ver con una condición bien importante para nosotros, porque no es otra cosa sino el anticipo por parte del Padre a través de personajes que se integran o interactúan en un medio que quizás no es el apropiado en términos de lógica humana, pero que sí tiene que ver con una palabra que para nosotros significa mucho, que es la redención. Si hay palabras para definir o si nos preguntan con qué palabras podemos definir el libro de Ruth, hay 3 palabras. Amor, que es la que es más evidente, no solamente el amor para el matrimonio, sino el amor, el apego para la amistad, ese sentimiento que une bajo cualquier circunstancia. La otra palabra es lealtad. Y vamos a ver que los personajes también interactúan exponiendo yo diría, una de las más excelsas o mayores expresiones de lealtad. Y por supuesto, lo que es la redención, que tiene que ver, amado hermano, con la figura de nuestro Mesías Yahushua y sobre todas las cosas con su reinado al final de los tiempos. Así que sean todos bienvenidos a esta bella enseñanza y espero que sea de mucha bendición, como estoy seguro va a ser. Parte 3 de la serie Libros y Personajes Bíblicos. Esta noche vamos a estudiar el libro de Ruth. Recordemos que es el tercero de los libros que hemos estudiado. Comenzamos con Yehoshua bin Nun. Recientemente estudiamos Shoftim, que es los jueces, y ahora vamos a estudiar Ruth. Por lo tanto, de esos 18 libros apenas estamos empezando esta parte, este capítulo de Revelando las Escrituras, para completar en esta ocasión los 3 primeros libros. Ruth es considerada la heroína moabita, quien se menciona por su nombre 12 veces en el desarrollo de estos 4 capítulos de Ruth. Solo 2 libros del Tanakh tienen nombres de mujeres, y Ruth es uno de ellos. El otro es Esther. El Tanakh no se vuelve a referir a Ruth, mientras que los escritos apostólicos, o llamado Nuevo Testamento, la menciona una sola vez en el contexto nada más y nada menos que de la mismísima genealogía del Mesías. Y esto es uno de los puntos más destacables que ancla esta lección y la saca fuera de un contexto histórico y la lleva a un contexto profético. Eso está donde se describe obviamente la genealogía de nuestro Mesías Yahushua en Mateo, en Matitiago, capítulo 1, versículo 5, y que el mismo capítulo 4, el último capítulo de Ruth, también hace referencia a una genealogía y esta vez concluye con el rey David. La palabra Ruth tiene que ver con amistad.
tiene que ver con esa condición de entrega. Es muy probable que Ruth venga de una palabra moabita o hebrea que quiere decir amistad. Ruth llegó a Belén o a Belén como una extranjera. Se volvió una sierva y ella ofrece un panorama abierto a la amistad y a la relación pacífica con el forastero. Y eso tiene mucho valor. No solamente la expresión de amistad para los que piensen igual que yo, por los que piensen igual que nosotros, sino también aquellos que, aunque no conocemos, pueden traernos también mucha bendición. Muy lejos de cualquier forma de racismo o de nacionalismo cerrado. Y esta es una de las primeras lecciones que uno saca de este libro, porque vemos en esta época que incluso en el ambiente religioso se ve que hay una cierta discriminación o un cierto racismo y hay como un atrincheramiento de nacionalidades y aún de creencias que quizás dejan mucho que desear. Y en este caso, Ruth nos da una buena enseñanza con respecto a esa apertura, que es, por supuesto, el conducto para poder ayudar al prójimo. Ruth está enclavada o está, digamos, o nos señala una historia que es digna de cualquier película, pero que mucho más allá, y yo quiero destacar esto, amados hermanos, no solamente es el tema histórico, sino lo que encierra esta mujer y cómo hace su vida en un ambiente totalmente contrario. De modo que la historia de Ruth es una historia que motiva. El libro de Ruth narra la historia de una viuda moabita que tras suscitarse una serie de desgracias se traslada con su suegra a Belén o a Belén, debido a una hambruna en la región, en este caso Moab, y deja atrás a su familia de origen. La situación de ambas mujeres transcurre en la oscura y dificultosa época de los jueces en Israel. Y ya acabamos de salir de esta enseñanza. Los que no lo han visto o repasado, les pido que por favor la consulten, porque nos da un contexto geográfico e histórico del momento cuando se desarrolla el libro de Ruth. Y es que son historias que, como lo vamos a ver un poquito más adelante, se van a desarrollar en forma paralela. Solo que en 4 capítulos que se refiere en el aspecto, en el desarrollo histórico, a casi 12 años, porque se han, tomando todas las fechas que bíblicamente aparecen y recabando información histórica, se ha llegado a la determinación que la historia de Ruth se llevó 12 años, contra 300 y tantos años que duró la gestión de los jueces. Y sin embargo, esta es una historia que se solapó, se desarrolló en ese tiempo y que obviamente tiene un resultado totalmente contrario a esa condición nefasta, a ese sabor o mal sabor que nos dejó el libro de Jueces 8:10. De modo que tenemos una resaltación de la conducta y los valores exhibidos por Ruth en medio de esas circunstancias, que es definida como una adoradora genuina, como una verdadera adoradora de nuestro Padre Celestial y sierva fiel al único Señor. En la cultura en que Ruth vivió, y esto es muy importante para eh, resaltar los méritos de esta mujer, ella tenía 3 cosas en su contra. En primer lugar, en ese tiempo se honraba a las mujeres que tenían hijos y ella no los tenía. En segundo lugar, la mujer dependía de su marido y ella era viuda. Y en tercer lugar, como si fuera poco, las comunidades que existían en aquella época eran circuitos o círculos muy cerrados y ella obviamente era una extranjera. Por lo tanto, esa condición o esas 3 condiciones la hacían verdaderamente tener una batalla bien importante a la hora de conseguir fuerzas para seguir adelante. Y esto nos motiva a nosotros porque a veces conseguimos obstáculos
que están allí y que nos impiden muchas veces, nos desaniman, nos quitan la fuerza para emprender el propósito que el Padre ha colocado en cada uno de nosotros. De modo que Ruth se convierte en un buen ejemplo y nos motiva para ello. Sin embargo, esta historia muestra cómo Adonai ayudó a una mujer forastera, haciéndola formar parte del mismísimo pueblo, salvándola de la pobreza y la exclusión. Así que muestra una imagen de Adonai queriendo que los marginados vengan a él por ayuda. Entonces es una lección bien importante porque mientras hay comunidades que tienen círculos cerrados, que no dejan que entre nadie más sino ellos, entonces vemos al Padre ayudando a una extranjera con condiciones o características bien importantes para que redima al mismo pueblo, al pueblo de Israel. Y es claro, cuando uno ve todo esto, uno dice, oye, nosotros quizás tenemos que ver este ejemplo como muchos hombres y mujeres para poder contrastar nuestras conductas muchas veces. La historia resalta especialmente el profundo amor que une a Ruth a Naomi o Noemí, como lo dicen la mayoría de las versiones, un amor fortalecido a través del sufrimiento. Se observa también la providencia celestial o lo que es el poder, el proveer del Padre, en la manera hermosa en que Ruth y Boaz se conocen y se enamoran uno del otro. El amor se unió al judío con el que une al judío con el gentil, y esto tiene que ver con la expansión de esa palabra del Señor, esa semilla que se sembró en esa casa de Israel o tribus del norte y que trae consigo no solamente a los que fueron esparcidos, sino consigo toda una comunidad, toda una multitud de naciones para cumplir aquellas promesas que fueron depositadas en Abraham. Entonces, dentro de ella está esa unión de los judíos con los gentiles y dentro de una misma línea real en donde nacería el rey David y obviamente o posteriormente también nuestro Mesías Josué, su más ilustre descendiente. La palabra redención le había dicho que es la que marca todo esto al final, porque este tema llena el libro de Ruth, porque pasó de la pobreza a la riqueza, de viuda a esposa, de estéril a fértil y de ser una mujer extranjera a una mujer israelita. Y no solamente eso, sino que se le dio la bendición de posar en su vientre la descendencia del rey David y de nuestro Mesías Josué, que no es poca cosa. Boaz es también un personaje clave en el libro, un pariente redentor que da a Ruth y a Naomi una nueva vida. Y de eso se trata. Esa redención trajo para ella una conversión, un cambio totalmente drástico de la amargura a lo que es la bendición de estar dentro de los caminos en obediencia plena y lealtad en los caminos del Señor. Ruth es considerado el segundo de los 5 libros llamado Megilot, que traduce rollos. Es leído tradicionalmente en Shavuot, porque claro, se dan en las mismas épocas, que es una conexión. Una de tantas conexiones que tiene que ver con la festividad de Shavuot, porque se da en la fiesta de la cosecha del trigo, cuando ya la cosecha de la cebada había pasado. Es importante porque yo he visto en todo este estudio, en lo que he indagado, que muchas versiones o muchos comentaristas hablan de la cosecha de cebada. Y realmente no es así, porque para ese tiempo se trata de la cosecha del trigo. Porque ya la cosecha de cebada, que es primero que el trigo, se había dado. Después de Shoftim, que jueces, es muy placentero, refrescante llegar a este agradable y significativo libro que describe algunas de las cosas buenas que acontecieron durante el periodo de los jueces. Es un evento que por su dimensión y que se dio irónicamente en un tiempo tan malo, rezarse de alguna manera toda esa condición de muerte, de deslealtad, de desvío en la figura de Ruth. Los hechos narrados pueden haber ocurrido durante la administración
del último de los jueces, como fue Gidón o Gedeón, que fue uno de los últimos jueces que no fue tan bueno, pero que también tuvo sus fallas. El libro de Ruth contiene tragedia, contiene lealtad, contiene amargura, contiene humor, ternura, amor, ansiedad y una conclusión muy feliz. Este libro sí termina con la frase "y fueron felices para siempre". No así el libro que le antecedió, el libro de los jueces. Es considerado una obra maestra literaria porque mm, solamente bastaron 4 libros para tomar esa historia de una y los hechos están hilvanados en forma perfecta para poder plantearnos y regalarnos esta historia definitivamente que trasciende una historia de amor. Contiene un profundo significado espiritual, que es el que queremos marcar, el que queremos destacar. La idea del pariente redentor es prominente en el libro y esa idea se cristaliza en el Mesías Josué al encarnarse y llegar a ser nuestro redentor. Y esto, amados hermanos, es una cosa que se ve cuando uno estudia el contexto de, la palabra y el planteamiento del Padre a través de su plan, puede hacer los vínculos, las relaciones que tiene que ver una cosa con la otra. Ruth perfila o muestra o de una vez nos esboza, por decirlo así, la redención de Adonai. Y esto es maravilloso. El libro es considerado un libro histórico. Recuerden que este es el tercero de los libros y que en esa secuencia desde el mismo Josué o Josué hasta Esther, todos esos que son 12 libros son considerados libros históricos y que nos enseñan mucho de varias cosas, pero sobre todo de la identidad que nos refuerza a nosotros como pueblo el Eterno. Entonces el tercer libro de esos 12, que son libros históricos. Su autor, aunque muchos tienen duda de eso, se le considera que fue Shemuel el profeta. Y fue escrito posterior a la coronación del rey David. Aunque cuando se desarrolla la historia de Ruth, obviamente David no había nacido. Cuando se menciona, creo que en el capítulo 4 por la genealogía descrita allí, se menciona a David. Eso para muchos históricos o para muchos historiadores o críticos de las escrituras, nos dice que fue obviamente escrito después de que pasaron los hechos, y eso tiene mucha lógica. Pero para ser un poco concisos, se dice que fue una vez coronado el rey David, se escribe por parte de Shemuel, el sacerdote o el profeta, este libro. Fue escrito en Jerusalén, en Israel, pero obviamente tiene una proyección que alcanza no solamente geográficamente toda la humanidad, sino también toda condición de revelación profética para nosotros. La historia está narrada en una forma curiosa e interesante, pues sus personajes llegan muy cerca al lector cuando aparecen en escena. Nos da un cuadro de mucha excelencia de lo que es la vida y las costumbres en los tiempos de jueces, pero también demuestra que había una fidelidad, cosa que no había en la descripción del libro de jueces, una fidelidad en medio de la apostasía que se estaba viviendo en Israel. Ruth fue bisabuela de David, por lo que revela, por supuesto, el linaje mesiánico. Amados hermanos, hay 3 temas que tiene el libro de Ruth. El primero es aceptación, el segundo es bondad y fidelidad, y el tercero obviamente redención. En ese orden se dan los 3 temas, grandes temas que abarcan estos 4 capítulos. Del primero los temas, es decir, la aceptación, Ruth demuestra la verdad de que la participación en la familia de Adonai no se basa
no se basa en el nacimiento o en la nacionalidad, sino se basa en la fe, obediencia, fidelidad al Padre Celestial. Y esto es tremendamente importante. Segundo tema, bondad y fidelidad. La transformación de Naomi, que fue la suegra de Ruth, de una mujer desesperada a una persona, a una mujer que transmite alegría, se da a través de la desinteresada lealtad y amabilidad, no solamente de Ruth, sino, vamos a ver más adelante, del mismísimo Boaz. Por lo tanto, hacen una pareja increíble. Esto refleja que la provisión de Adonai llega frecuentemente a través precisamente de ese amor y de esa fidelidad. Es como decir el recipiente para que se pueda anidar la bendición del Padre. Y el último de los temas, para completar los tres, es redención, puesto que las acciones de Boaz para redimir la tierra que era perteneciente a la familia de Naomi, casarse con Ruth y engendrar un hijo para mantener el linaje familiar de Naomi, es simbólico de la redención que le hizo Jehoshua a su esposa, que somos nosotros la congregación, y obviamente que formamos un pueblo, el pueblo de Adonai. Por lo tanto, tenemos estos elementos que animan, que motivan, que puedan levantar quizás nuestra condición de precariedad espiritual para que podamos seguir adelante, no obstante las condiciones adversas que muchas veces tengamos que atravesar. Los personajes más importantes, porque recuerden que estamos hablando de libros y personajes bíblicos, y es importante resaltar lo que son los personajes y sus características, cómo interactúan en el desarrollo de este libro en particular. Hay tres protagonistas que ya ustedes conocen: Ruth, Naomi o Noemí, como les repito, se menciona en algunas versiones, y Boaz. Ruth, ya lo había dicho, es extranjera, es moabita, de la región de Moab, y su característica, sus dos características más importantes fueron la valentía y la lealtad. Por mencionar dos, pero tenía muchas condiciones para ser posible de parte del Eterno en la mismísima genealogía del Mesías. Naomi fue una viuda, simboliza la tragedia, el dolor. De hecho, ella en un momento dado se cambió el nombre a Mara, que tiene que ver con amargura, mientras que el mismo nombre de Naomi está referido a la simpatía, a la gracia, y por eso que ella sucumbe en un momento dado por la muerte de su esposo y sus hijos, pero que emerge, que fue redimida y emerge a una posición mucho más alta. El otro personaje, además de Ruth, Naomi, es Boaz, que es un adinerado, tenía su responsabilidad con la agricultura, con el cultivo que era tan importante en aquella época, porque recordemos que ellos salieron porque había mucha hambre en Israel, y se muestra pues la característica de abundancia en Boaz, que es un potentado, podemos decir así. Tenía dinero, tenía cuadrillas a su cargo, tenía mucha responsabilidad, pero eso no lo hizo egoísta, no lo hizo mezquino o cerrado. Más bien fue un hombre con unas características bien importantes de bondad y sobre todo de lealtad, que lo demostró con creces. Es israelita, por supuesto, y su condición de generosidad y lealtad es lo que lo distingue. Pero tenemos otra, además de estas tres, otro protagonista que quizás pasa un poco desapercibido porque desaparece prácticamente en los primeros capítulos, que es Orpa o Orfa, que también es moabita, fue una de las esposas de los hijos de Naomi, y o fue la esposa de uno de los hijos de Naomi,
Su nombre significa o está relacionado con Dura Service y precisamente eso fue lo que privó en su decisión de no ir con su mamá, con su suegra de regreso a Israel. Eh, está, y es importante, yo digo este personaje que aunque no es uno de los principales, sí nos enseña algo que es la inconstancia, dada por, por, por revertir las prioridades. Mientras Ruth tomó su condición de adversidad y la revirtió por ese carácter que le caracterizaba, valga la redundancia, esta mujer, Orpa, dijo, al principio se emocionó, lloró, quería ir, o expresó que tenía intenciones de ir, pero su inconstancia no la pudo solventar, se quedó. 4 capítulos tiene el libro que definen esta bella historia y que están estructurados en forma simétrica. Ya les voy a explicar. El primer capítulo trata de más o menos de describir el contexto histórico que tenían para esa época y comienza como con la expresión en los días en que gobernaban los jueces. El segundo capítulo tiene que ver con una estrategia de buscar alimento, de buscar comida de parte de Ruth y su suegra, Naomi. El tercer capítulo tiene que ver con otra estrategia que supera la primera, que es asegurar el futuro. Y por allí entonces se va a abrir el panorama en este tercer capítulo. Y en el cuarto capítulo se revierten aquellas cosas que vienen desde el primer capítulo porque se revierten, cambian diametralmente todas las cosas para bien. Por lo tanto, tenemos como una especie de simetría entre el primer capítulo y el capítulo 4, porque el primer capítulo habla de una condición mala, nefasta, de amargura, y el último capítulo cambia esa condición. Los capítulos que están en el medio, que es el 2 y el 3, describen la forma y no hay no hay otra fórmula o otra clave para llegar del capítulo 1 al capítulo 4 de cambiar todas las cosas, sino la lealtad que desborda y que transmite o que lleva al punto de la redención. Por lo tanto, tenemos una condición de tragedia y muerte a una condición posterior de gozo y nacimiento, porque ese nacimiento de Obed, que fue el hijo de ellos, fue el que tenía la semilla por voluntad del Padre para que descendiera o para que naciera el propio David. Veamos entonces algunas cosas y vamos a comenzar con el capítulo 1 que describe esa condición del contexto, cómo se desarrollaron las cosas. Fíjense lo siguiente, en el mismísimo capítulo 1, el primer versículo, el versículo 1 dice lo siguiente. Aconteció en los días en que gobernaban los jueces que hubo hambre en el país, en Israel. Y un hombre de Belén o de Belén, de Judá, fue a habitar temporalmente en los campos de Moab, él con su mujer y sus 2 hijos. Se trata entonces del el esposo de Naomi, se llama Elimelech. Sale él con su esposa Naomi y sus 2 hijos, que es Maclón y Quilión. Ellos salen por una condición de hambruna y querían ir a un sitio que no es que tenían abundancia de eso, sino que por lo menos estaba en mejor posición por la condición del alimento. A pesar de que Moab eran enemigos, habían muchas contrariedades o oposición entre los 2 pueblos. Se dice que los habitantes de Moab eran descendientes de el sobrino
de Abraham, de Lot, y que, bueno, eso los cobijó y ahí fue que empezó la historia. Pero, ¿qué fue lo que pasó cuando ellos salieron? Estos cuatro personas, los padres y los dos hijos. En primer lugar, muere Elimelech. Fue un golpe duro para esta mujer porque obviamente quedaba viuda y además estaba siendo extranjera porque ella estaba en Moab, y entonces comenzó, digamos, un tormento en la vida de ella. Esto posteriormente se salió un poco esa condición de ella, porque sus hijos, tanto Maglón como Quilión, se casaron en Moab con mujeres moabitas. Obviamente ahí aparece Ruth como esposa de Maglón y Orpa o Orfa como esposa de Quilión. Pero ¿saben qué? Esos dos hombres murieron también. Entonces la historia se vuelve muy aguda, se vuelve muy cuesta arriba, porque entonces tenemos en escena tres viudas, una extranjera, que en ese caso sería Naomi, y tres moabitas que no tenían la misma cultura, que no tenían la misma creencia, por lo tanto se volvía la cosa cuesta arriba. ¿Qué fue lo que pasó? En un momento dado, eh, por las circunstancias, esta mujer, Naomi, dijo: yo no puedo seguir viviendo aquí en Moab, yo tengo que irme otra vez a mi tierra, quizás buscando la ayuda, buscando el apoyo de la familia, porque se había quedado sin ella. Y en ese caso, dice el capítulo 1, que es el que estamos desarrollando en este momento, versículos 7 al 10, salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras, y se pusieron en camino para regresar a la tierra de Judá, a Belén o a Belén. Dijo entonces Naomi a sus dos nueras: andad, volveos cada uno a la casa de su madre. O sea, que regresaran, que no se fueran con ella, que se quedaran en Moab. Haga Adonai con vosotros misericordia, como la habéis hecho con los difuntos y conmigo. Una mujer realmente que, a pesar del dolor, reconocía todas las circunstancias que le rodeaban y se ponía en el lugar de estas mujeres. Dice el versículo 9 del capítulo 1: Adonai os conceda que halléis descanso cada uno en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz, las dos, y lloraron. Y le decían: nosotras volveremos contigo a tu pueblo. Las dos le expresaron que querían ir a su pueblo, es decir, regresar a Israel con ella. Sin embargo, como ya saben, Orfa no fue, solamente la acompañó Ruth. En el versículo 11 del capítulo 1 dice: pero Naomi dijo: volveos, hija mía, ¿por qué habéis de ir conmigo? Le volvió a insistir. Y deja entrever que era una mujer vieja que no podía dar a luz, no podía parir más hijos que pudieran resarcir o pudieran redimir su condición de pariente más cercano. Por lo tanto, esa condición quedaba descartada. ¿Qué fue lo que pasó? En el capítulo 1, verso 14, dice: pero Ruth siguió apegada a ella. No le importó, dijo que ella seguía. Y fíjense lo que está dejando atrás esta mujer: su familia, sus costumbres, todo su cultura, todo lo que es su tierra como tal, quizás su comodidad, porque iba a ir a una región que no conocía, a interactuar con personas que no que tenían otras creencias y que obviamente iba a tener dificultad para hacerlo. Sin embargo, ella no vio eso. Ella simplemente vio la mujer, su suegra, que no tenía por qué seguirla, porque ya el lazo que las unía había muerto, que era su esposo, el hijo de Naón. Ahora, aquí hay una cosa, amados hermanos, que yo quiero hacer un paréntesis en este capítulo 1, porque hay una frase que es muy, muy conocida
y nosotros la hemos citado muchas veces y ustedes también la conocen, que es el versículo 16 del capítulo 1, que tiene una trascendencia enorme. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas, yo iré, y donde quiera que vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Elohim mi Elohim. Por lo tanto, eso fue lo que marcó a esta mujer. Y ahí hay tres cosas que trascienden en esta pequeña expresión de respuesta a Naomi por la insistencia de ella que se quedara en Moab. Y ella le dije, no, no me ruegues que te deje. Entonces, distinguimos tres cosas. Primero, un propósito común. Cuando ella dice, a donde quiera que tú vayas, yo iré. Se une para cumplir un único propósito, motivadas por una sola flecha. El segundo punto es la pertenencia de una sola identidad. Cuando ella declara, tu pueblo será mi pueblo, ella acepta su condición de extranjera, pero su cambio, su inserción en una cultura, en un pueblo que no es la de su nacionalidad, de donde nació ella, que era moabita. Y el tercer punto es la creencia, es decir, la fe, la convicción. Cuando habla, dice, tu Elohim es mi Elohim. Y con esa expresión corona todo. Y dice mucho de esta mujer, de Ruth, por cuanto cuando habla de esto, ya lo demás quizás está de más, por decirlo de esa manera. Cuando habla de que, que ella va a abrazar a Elohim, el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, está hablando de un proceso, de un propósito de conversión genuina de su corazón. El capítulo 2 narra la estrategia de buscar comida. Y antes que se me olvide, yo cuando estaba estudiando eso, me vino a la mente que aquella expresión bíblica que trasciende a lo que es la comida, porque en este capítulo 2 habla literalmente de buscar comida para poder sustentarse físicamente. Pero en el capítulo 3 vemos que hay una estrategia que cambia o que está por encima de buscar comida, sino una estrategia de vida, de espiritualidad. Por lo tanto, habla de una condición de que primeramente es el Señor quien va a suplir cualquier condición material. Entonces, en este capítulo 2, los primeros dos versículos dicen lo siguiente. Y tenía Naomi un pariente por parte de su marido, eh, hombre de mucha riqueza, de la familia de Elimelech, que era su marido, cuyo nombre era Boaz. Ruth, la moabita, dijo a Naomi, te ruego que me dejes ir al campo. Fíjese esta mujer. Ella vio la precariedad que había, entonces le dice, vamos a hacer algo. Déjame ir al campo. Y le pedía como permiso, porque ya lo tenía como una autoridad. Y rebuscaré espiga detrás de cualquiera ante cuyos ojos halle gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Esto amados hermanos, nos da una conexión importante con lo que está en la Torá, específicamente en Devarim 24:19, cuando dice, cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, porque la deja caer, etcétera, no te volverás a recogerla. Aquí dice, 24:19 de Barín, será para el extranjero, el huérfano y la viuda. Y es interesante esta nota porque mientras estaba sucediendo lo que estaba pasando con los jueces, que era totalmente lo contrario, aquí hay un respeto, aquí hay una condición de conexión directa a los principios que obviamente estaban en la Torá. Será para el extranjero, el huérfano y la viuda, a fin de que Adonai tu Elohim te bendiga en toda obra de tus manos. Y eso fue lo que pasó. La bendición no se hizo esperar. Por supuesto, porque tenía esa lealtad fue premiada, esa lealtad fue reconocida.
En el capítulo 2, versículo 8 al 11, dice entonces Boaz que la vio, le llamó la atención porque ya habían sabido que esta mujer llamada Ruth había acompañado a su suegra y todo lo que significaba ser leal a esa mujer, y eso llamó mucho la atención en esa época. Entonces Boaz le dijo a Ruth, no oyes, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases tampoco de aquí, sino júntate con mis criadas. O sea, no solamente le estaba dando la oportunidad del cumplimiento de lo que sobrara, lo que se cayera, lo recogiera, sino que le abrió totalmente las puertas de la bendición. Dice el verso 9, fíjate en el campo que ciegan y síguelas. ¿No he mandado yo a los criados que no te molesten? Le dice Boaz a Ruth. Y cuando tengas sed, ve a los cántaros y bebe del agua que saquen los criados. Ella entonces cayó sobre su rostro, porque una de las cosas que tenía era la humildad y el reconocimiento y la condición de ver el respeto a una autoridad. Le dice, cayó sobre su rostro, se postró en tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia ante tus ojos para que te fijes en mí, siendo yo una extranjera? Y respondió Boaz, le dijo, he sabido en detalle todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y cómo abandonaste a tu padre y a tu madre y la tierra de tu nacimiento y has venido a un pueblo que no conocías. Por lo tanto, ahí el padre estaba utilizando a este hombre para que le devolviera en bendición todo aquel sacrificio que ella estaba haciendo. Y lo hizo de corazón, lo hizo con una integridad que sorprende. Y sobre todo en esta fecha cuando hay tanta condición de ser desleales con la causa al fin y al cabo, del Padre Celestial. En el mismo capítulo 2, verso 20, dice, dijo entonces Naomi a su nuera, cuando ella regresó, incluso llena de trigo, de las espigas, satisfecha, emocionada, con expectativas, etcétera, llega y le dice, y te cambia con su suegra, con Naomi, y su suegra expresa, bendito sea él por Adonai, pues nunca ha negado su misericordia ni a los vivos ni a los muertos. Le dijo además Naomi, su suegra, le dijo a Ruth, ese varón es nuestro pariente, uno de nuestros parientes más cercanos. Y allí entonces coloca como un avance, como una llama, como una pista que se prende para que los hechos que iban a suceder después se dieran. Hay una cosa que también llama la atención y que quizás no se lo mencioné en el desarrollo de este libro, que es la poca frecuencia con que aparece directamente el Padre Celestial, el Elohim verdadero, eh, accionando. De hecho, no se ve ninguna acción directa de él, sino a través de los personajes. Y es nombrado varias veces, obviamente por estas mujeres, para hacer mención de eso, del Padre Celestial, pero no vemos una intervención directa. Y esto lo han resaltado muchos estudiosos del libro, porque está el Padre, aunque aparece literalmente escrito que en las bendiciones y tal, está como solapado, pero siempre controlando, encauzando y sobre todo observando todas esos hombres y esas mujeres para convertirlos definitivamente en instrumentos de suyos para cumplir su propósito. El capítulo 3 es la estrategia para asegurar el futuro. Por eso es que cuando yo digo no solo de pan vive el hombre, para mí, y esto es una opinión muy particular, los capítulos intermedios que son el 2 y el 3 expresan eso. Porque obviamente en el capítulo 2 ellas estaban haciendo una estrategia para conseguir comida, pero el capítulo 3 responde no solo de pan vive el hombre.
no solo de pan y de don, sino de toda la gracia, de toda la bondad, de toda la misericordia del Padre. Y precisamente en el capítulo 3 nos muestra eso, nos muestra eso. Estrategias para asegurar el futuro. Y ese futuro tiene que ver con la participación directa del Padre a través de un hombre que redimió con creces, con altura, esa condición. Ruth, como se ve en la figura, tenía la bendición del alimento, pero su mirada estaba puesta mucho más allá de eso. Y la sentía en su corazón. Es decir, esto corrobora, amados, la convicción con la que esta mujer actuó, que no solamente fue de palabra, sino que lo demostró con hechos. Y fíjese lo que dice el capítulo 3, versículos 3 al 5, y aquí hay una figura que es muy importante porque pareciera que muestra algo que es indebido. Y fíjense cómo esto puede tergiversar una condición de cumplimiento de propósito de lealtad y que puede desdibujar esa figura. Ya les voy a explicar por qué. Y siendo una condición que aparentemente es inmoral, tiene una profunda enseñanza. Y lo vamos a demostrar en este momento bíblicamente. Pero vamos a ver los hechos primero. Capítulo 3, versículos 3 al 5. Le dice Naomi para enfilar esa estrategia, esa segunda estrategia: lávate pues y úngete, como decimos nosotros, perifóllate, y ponte tus mejores vestidos y quítate los vestidos de luto, todo eso. Ve una mujer transformada, porque ya lo había hecho internamente, pero ella quería que se transformara en su exterior, en su vestimenta, en su condición. Dice, pero no te des a conocer al hombre hasta que haya terminado de comer y beber. Se estaba refiriendo a Boaz. Y sucederá que cuando se acueste, eso le está sugiriendo Naomi a Ruth. Cuando se acueste aquel hombre, te fijarás bien en el sitio donde se acuesta, e irás y alzarás la cubierta de sus pies y te acostarás allí para que él te diga lo que has de hacer. Y le respondió, y esto es interesantísimo porque Ruth quizás había mostrado, una de las cosas que había mostrado entre tantas era fidelidad, que era una mujer recta. Y lo que le estaba proponiendo esta mujer, su suegra, quizás la pudiera poner a pensar. Y eso no fue así. Le respondió Ruth, todo cuanto me dices, yo lo haré. Es decir, esto que va a hacer Ruth, lo hace en el marco de una obediencia a Naomi, que por supuesto estaba dirigido por el Eterno, que era un plan que se estaba gestando y que obviamente estaba por encima de cualquier inmoralidad o de cualquier aspecto que pudiera desvirtuar. Porque como en esta época, ¿qué va a pensar una persona o alguien cuando ve que una mujer está acostada con un hombre, no siendo su esposo, en un mismo aposento? Y para aquella época, y lo que era peor, era una mujer extranjera. Entonces fíjense cómo obra el Señor en medio de cualquier circunstancia. En el capítulo 3, versículo 9 al 11 dice, entonces él dijo, cuando se dio cuenta de que la que estaba allí y que le había descubierto los pies era Ruth, ¿quién eres tú? Le dice, pues no la conocía, quizás estaba oscuro, era de noche. Y ella respondió, soy Ruth, tu sierva. Y le dice algo que es tan importante y que muchas veces pasa desapercibido. ¿Qué fue lo que le dijo Ruth en ese momento? Extiende el borde de tu manto sobre tu sierva, porque redentor mío eres. Porque tú eres mi redentor. Y esta frase es vital, es importante. Esa frase trasciende. Y ya les voy a explicar por qué, bíblicamente hablando. Y cuando él le escuchó de su voz
que le dijo, soy Ruth, extiende tu manto porque tú eres mi redentor. Era una condición, era una costumbre que tenía que ver con el liberato que ya nosotros habíamos visto en la Torá, en el cual cuando haya la ausencia por muerte de un esposo, el hermano de este, cuando viven juntos, tiene la potestad de casarse con esta mujer viuda para poder resarcir o poder extender la herencia y que no se muera. Ese era el familiar o el allegado redentor en ese sentido. Pero claro, esa redención eh, tenía que ver con mucho más. Entonces, él le dijo, bendita seas de Adonai, hija mía. Has hecho que tu postrera bondad sea mayor que la primera. Es decir, él se estaba eh, quizás eh, asombrado porque para mí decía, esta mujer es bondadosa, es leal, pero lo que estaba haciendo para él extralimitó cualquier límite en ese sentido. Sea mayor que la primera, esa bondad. No yendo tras los jóvenes, sean pobres por ricos. Ahora pues, hija mía, no temas que yo haré por ti todo cuanto me dices, porque todos los responsables de mi pueblo saben que eres mujer de, acrecentada virtud. Ahora, yo quiero rescatar, amados hermanos, este versículo 9 de ese capítulo 3, cuando ella dice, extiende el borde de tu manto sobre tu sierva. No es casualidad que el profeta Yehezkel 16, capítulo 16, versículo 7, habla de una expresión similar y lo hace en el contexto o en la exposición de una cosa que cuando usted lee todo el contexto del capítulo 16 del versículo 1 es una cuestión de poesía. Es hermoso eso. Pero en el versículo 7 y 8 de este capítulo 16, y es que dice, como planta del campo te hice y creciste y te hiciste grande. Eso lo dice Yehezkel en una forma poética, una forma tremendamente ilustrativa de lo que es el Padre, de lo que es su accionar con su pueblo, con los que le son leales o fieles. Dice, como planta del campo te hice y creciste y te hiciste grande. Y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos, y aquí viene la condición esa de conexión, la conexión de fidelidad, de unión. Dice, tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Otra vez pasé cerca de ti y te miré, y aquí tu tiempo era tiempo de amores. Y dice, y extendí mi manto sobre ti. Es la misma expresión que Ruth, siendo una extranjera, le expresa a su redentor. ¿Por qué? Para que la cubriera. Dice, y cubrí tu desnudez. Termina diciendo el verso 8 del capítulo 6 de Yehezkel. Cubrí tu desnudez y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Adonai, y viniste a ser mía. Esto es una condición tremendamente que nos enseña que aquello que hizo Ruth estaba alineado con todo lo que el Padre expresa o quiere o desea con su esposa, que no es otra cosa sino nosotros mismos, con su pueblo. Y quizás estos elementos son los que hay que tener en cuenta a la hora de darle significado y no ver solamente la parte de la honra, de la moralidad, sino que el Padre obra por esta condición. En el capítulo 2, versículo 12 de Ruth, dice, recompense a Adonai tu obra y tengas un cumplido galardón de parte de Adonai, el Elohim de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Esa fue la bendición tremenda que le dio Boaz a Ruth y habla también de unas alas que cobijan
que guardan. Y cuando uno, quizás no tenemos tiempo para detallar las expresiones que están en el hebreo original, cuando hablamos de ese manto, cuando ustedes tengan tiempo, lo colocan en el diccionario Strong o otro que puedan tener en la mano. Y esa palabra manto, en esas descripciones que hemos hablado, las asocian con alas que cubren sus polluelos o sus crías para protegerlos. Y eso es una figura que está allí, que quizás, si no se tiene el contexto apropiado, que obviamente es bíblico, no puede ser entendido. Llegamos al capítulo 4, donde obviamente se revierten todas las cosas para bien. Se, ahí narra la intención de concretar esa unión, pero había una última dificultad, entre comillas, porque aparece un pariente que es más cercano que el mismo Boaz y que por la Torá tenía más derecho a redimir a Ruth, a tomar toda la herencia, en este caso de Naomi, porque fue la que quedó viva, de Elimelech, y tomar a Ruth como esposa. Cuando Boaz se da cuenta de eso, porque era un hombre correcto, un hombre muy recto en sus cosas, y eso lo evidenció con sus actos, él se le acercó a este pariente más cercano que él y le dijo, bueno, tú tienes todo el derecho, por lo tanto, tienes como herencia todo lo que tiene esta mujer, pero también tienes que llevarte a Ruth. Y ahí fue cuando el Señor, cuando este pariente cercano, dijo que no estaba dispuesto a hacerlo. Quizás, no detalla la palabra, quizás porque era extranjera, porque no la conocía, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo me imagino que vos a hacer solo lo que estaba esperando, pero en el marco de cumplimiento de lo que es correcto. Y no hay nada más que dé más gozo cuando uno hace lo correcto, aún en contra de lo que uno desea, y que el Padre le da respuesta para que esa condición sea satisfecha para nosotros. Y eso tiene una respuesta, amado. Es que cuando uno está alineado con las cosas del Señor, todas las cosas definitivamente nos ayudan para bien a quien lo amamos, a quien lo seguimos, a quien le somos leales. Por lo tanto, él dio la señal. Es importante que en estos capítulos, estos versículos del capítulo 4, de la muestra de que se quitó el calzado y toda esa condición ritual, por decirlo de alguna manera, para decir, bueno, que él estaba descartando delante de testigos, y de modo que eso tenía un carácter oficial, un carácter legal, porque estaban enfrente de la fidelidad o del cumplimiento de lo que está escrito en la Torah. Y repito, todo, todo lo contrario a lo que estaba pasando con los jueces en ese mismo momento. Capítulo 4, versículos 9 al 11, dice: entonces Boaz anunció a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Naomi todo lo que fue de Elimelech, porque esa parte es lo que le corresponde como herencia como redentor, y todo lo que fue de Quilión y de Maclón. Además he adquirido a Ruth, la moabita, mujer de Maclón, para que sea mi mujer, a fin de perpetuar el nombre del difunto sobre su heredad, y que el nombre del difunto no sea cortado de entre los hermanos ni de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Verso 11 dice: y todos los del pueblo que estaban en la puerta juntamente con los ancianos dijeron: testigos somos. Adonai te conceda que la mujer que va a entrar en tu casa sea como Rachel y como Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y te hagas fuerte en Efrata, y tu nombre sea famoso en Belén. Y esas palabras se cumplieron, porque ese niño que nació y que describe ese capítulo 4 tiene una trascendencia
enorme. Sabe que al final de este libro, el capítulo 4, cierra de manera magistral porque alude a la descendencia, como decir el sello, como decir para esto es que se sucedieron todas estas cosas, porque desde la amargura, de la tragedia, pasaron en una condición de fidelidad, de lealtad para llegar a este punto. Dice en Ruth capítulo 4, versículos 17 al 22, y las mujeres vecinas le dieron un nombre diciendo, a Naomi le ha nacido un hijo, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Pérez. Pérez engendró a Hezrón, Hezrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nachón, Nachón engendró a Salmón, Salmón engendró a Boaz, y Boaz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Por lo tanto, así como que el libro de los jueces o Shoftim terminó con una condición de ausencia del rey, en este libro termina de manera diferente. Termina anunciando la venida o el advenimiento de un rey. Y me estoy refiriendo no solamente al rey David, sino a nuestro Mesías Yoshua como rey. Marca este libro, amados hermanos, que a pesar de la cotidianidad de los hechos, hay una interrelación entre el propósito o la voluntad de Adonai y las decisiones o las conductas humanas. Cuando se busca, así como lo hicieron estos personajes que hemos descrito, de corazón, con convicción, así no entendamos muchas cosas, que así hay muchos tropiezos, siempre hay un lazo que une, porque el Padre no se va definitivamente quedar de brazos cruzados. Yo quería cerrar deseo que cerrar esta bella enseñanza con una cita que está en Primera de Kefas, capítulo 1, versículo 17 al 19, donde dice, y si invocáis el Padre al que juzga al que juzga imparcialmente según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados, porque lo que se trata es de una redención, de un rescate. Fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, en que vuestros padres os legaron, no son cosas, no con cosas corruptibles como la plata o el oro, sino con la sangre preciosa del Mesías, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Allí describe las características de esta historia. Un rescate y una condición de exaltación por encima de lo material. Y esto obviamente estuvo teñido o digamos adornado con la lealtad y la fidelidad y la bondad de estos personajes. Amados hermanos, hemos llegado al fin de este resumen. Yo espero que por favor lean en detenimiento estos 4 capítulos. Yo sé que ustedes lo tienen de repente muy fresco, pero es importante que lo leamos con esta óptica y que sobre todas las cosas lo contrastemos con lo que hemos estudiado en Shoftim, en Jueces, porque esas dos historias, una más larga en tiempo y otra más corta, se sucedieron en el mismo tiempo. Vamos a estudiar la próxima entrega, el próximo estudio, que es la entrega de la parte 4 de esta serie Revelando las Escrituras, libros y personajes bíblicos. Vamos a estudiar a Shemuel. En este caso se ha dividido y lo vamos a revisar en su tiempo por la longitud que tiene este libro en dos. En este caso vamos a estudiar Primera de Shemuel o Primera de Samuel, que es la continuidad histórica, porque eso fue lo que pasó después de los jueces Shoftim. Así que bueno, sean bendecidos todos y que esa bendición del Padre nos arrope, amados. Que tomemos de estos personajes y cada uno de nosotros y tengamos
esa convicción y esa fuerza que aún en tiempos difíciles, el Padre siempre está con nosotros. Bendiciones y shalom para todos.